Es un panel, como ven, de lujo. Tenemos un comentarista también como Walter de lujo, tenemos panelistas de lujo también. Y tenemos también dos personas también en modo virtual que se conectan también a eso, así van a ser como 4 panelistas. Entonces, como ustedes saben, el tema de este panel es producción interdisciplinaria de tecnologías del conocimiento. Sabemos que bueno, flotan muchos conceptos aquí, también escuchamos temas como de la multitrans y también este panel sobre la interdisciplinaridad, ¿no? Y va a ser muy interesante también el vínculo, como también aquí en esa conferencia escuchamos mucho sobre la interseccionalidad y también Amaranta habló de ese término de la interseccionalidad colaborativa. Entonces creo que va a ser súper interesante vincular eso. También escuchamos del diálogo de conocimientos, de los saberes, escuchamos también la importancia del desarrollo metodológico, teórico y también pues, desde el sur global, pero también desde las comunidades, también desde los pueblos indígenas sobre todo, ¿no? Entonces esto va a ser súper interesante y proponemos que en este panel hay como 3 preguntas que van a guiar un poco las presentaciones y les voy a leer esas 3 preguntas. La primera es, ¿qué herramientas de innovación vienen desarrollando para sus trabajos de investigación? Ajá. O sea, ese enfoque de innovación, herramientas de innovación para sus enfoques de trabajos de investigación. La segunda pregunta es, ¿qué aportes brinda el quehacer interdisciplinario a sus resultados? O sea, lo positivo, las contribuciones positivas de esos enfoques interdisciplinarios para sus resultados. Y la tercera pregunta va a ser, ¿cuáles son los principales desafíos o obstáculos para un diálogo interdisciplinario? O sea, como también alguien dijo, la importancia es no solamente de aprender, sino también de desaprender. Yo creo que eso es súper interesante y con Thierry Pérez hablé también como todo ese pensamiento académico, cómo podemos acercarnos y, por ejemplo, aquí vemos mucho militancia social, por ejemplo, ¿no? O sea, cómo conectamos esos mundos y cómo superamos esos hilos y aislamientos de pensamiento para entender ese mundo que es tan complejo, tan integral, ¿no? Entonces, antes de entrar en esas diferentes conferencias de cada quien, me gustaría que hagamos una breve presentación, más bien una autopresentación, y les voy a preguntar un poco quiénes son brevemente y quiénes son sus enfoques de investigación y por qué creen que les han invitado a este panel sobre el tema de la interdisciplinaridad. Entonces, voy a empezar aquí con Fabián de la Fuente. Bueno, buenos días a todos, gracias a los organizadores por esta invitación. Bueno, los temas en los cuales estamos trabajando nosotros desde el LAURA, que es el Laboratorio de Urbanismo y Arquitectura dentro de la universidad, tiene que ver concretamente con la interseccionalidad del conocimiento. Nuestra intención y nuestro fin tiene que ver con estudiar, analizar y generar conocimiento e información sobre un territorio que consideramos que está todavía carente de ser estudiado y en ese contexto venimos haciendo toda una suerte de prospección, de estudios durante ya casi 10 años, de la mano de otras disciplinas que no sean la arquitectura. O sea, la arquitectura de alguna manera se sitúa en una mesa, como en esta mesa, siendo una parte incompleta de un todo. Ciencias sociales, ambientales, políticas, aspectos vinculados a la gobernanza, de alguna manera cincelan el problema o la problematización del territorio y para finalizar, este conocimiento se hace y se expresa no desde la academia, o sea, no miramos al mundo desde un observatorio, sino que miramos el problema desde el territorio con el territorio. Y cuando decimos con el territorio, decimos que tanto en la problematización como en la construcción de las agendas analíticas y proyectuales, tenemos sentados en la mesa a nuestros amigos que viven en ese lugar. Gracias. Entonces, sugiero que a lo mejor Gonzalo, hago siempre el cambio entre lo real y lo digital y virtual. Gonzalo, adelante. ¿Funciona? Bueno, muchas gracias. Buen día. Lamento la demora en largar la mesa. Estamos viviendo tiempos difíciles, en particular en las ciudades.
Bueno, les cuento, mi nombre es Gonzalo Bravo, yo soy economista de formación de base, después he mezclado varias disciplinas, en particular la energía, con estudios de energía, de ingeniería, eh, sí, más duros, como se dice, más de ciencias duras, con las ciencias sociales. Soy el director del Departamento de Energía, la Fundación Bariloche tiene una sede acá en Bariloche, otra en Buenos Aires, tiene 3 departamentos. Así que nosotros trabajamos bastante, de modo mezclado, abordamos temática de cambio climático, teniendo a gobiernos nacionales de América Latina como principales contrapartes por lo general, y se imaginarán, esto es Se cortó ahora el audio. una, ¿Puedes repetir? somos una, puedo hablar un poco más cerca del micrófono también. Trabajamos en temas de cambio climático. Definición son multidisciplinarios o transdisciplinarios. No tengo muy clara la diferencia ni me quiero detener tanto en esos términos. Bueno, haciéndola breve, la temática del cambio climático es difícil que los países de América Latina la puedan abordar con sus propios presupuestos. Se requiere cooperación internacional. A veces lo que tenemos es un financiamiento que condiciona ciertas opciones, así que hay una necesidad importantísima de buscar soluciones propias en nuestros países, y vamos a ver que a lo largo de toda la región pueden ser similares, y en otras regiones como África o sur de Asia también puede haber similitudes. Entonces, eh, nosotros tenemos un contacto con migrantas, con la UNSAM, que ya se los voy a comentar en una breve exposición. Estoy demorando en exceso, les pido disculpas. Bueno, mi nombre es Edith Mendoza. Yo estoy adscrita a la cátedra en Migración Internacional Forzada, Derechos Humanos e Inclusión de la Universidad de Guadalajara, como mencionó Marcus, aquí en México. Es un proyecto financiado por el IDRC y somos relativamente nuevos. Tenemos 2 años de ejecución y en nuestro proceso y en nuestro quehacer, nuestras actividades están vinculadas, como el nombre de la cátedra lo menciona, en incluir los derechos humanos y procurar estas medidas que hagan efectivo y que garanticen todas las políticas que están circulando, los tratados, medir como ese impacto que han tenido en la población migrante y poder incidir un poco con la recolección de información y con el procesamiento de datos a la toma de decisiones. Muchas gracias, Edith. Y luego uno de los culpables principales de todo eso es Walter Ubal. Entonces, Walter, también si quieres dirigir algunas palabras. Buenos días a todas, todos y todes. Aprendí todes. Sí, mi nombre es Walter Ubal Giordano, soy especialista principal de programa de economías sostenibles inclusivas del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo. Estoy en la oficina regional para América Latina y el Caribe en la ciudad de Montevideo. Para dar la agilidad de esto, lo que pueda decir sobre estos temas es un reflejo de lo que el IDRC, desde la perspectiva de la investigación, ha promulgado siempre. Antes se usaba más la palabra holística, ahora como vamos cambiando para decir cosas similares, pero eso está hasta en los orígenes. Eso para decir de dónde vengo, pero además creo que la oportunidad de hablar de este tema acá, lo tenemos enfrente a Gonzalo y a todos los colegas acá, si hay una experiencia que habla de transdisciplinaridad y ahora de interdisciplinaridad, es la experiencia de este proyecto Migrantas. Por lo tanto, creo que este es el laboratorio. Y después, no voy a hablar más, quiero decir de que para mí es una satisfacción personal muy grande estar acá, que además de estar con mi colega Carolina, con Marcus, pero con todos ustedes, va a ser la última vez que voy a estar en una reunión participando del IDRC, y sinceramente para mí esta discusión que tenemos hoy, junto con todas las otras, van a ayudar a generar muchísimas otras semillas que ya son realidad hoy. Así que los que estamos acá, los que están virtualmente, que se pongan las pilas, van a hablar más y trataremos de hablar menos nosotros. Yo me cierro en esto. Sí, muchas gracias, Walter. Entonces, vamos ahora con las conferencias, vamos a seguir el mismo orden. Entonces, con Fabián vamos a empezar, máximo 10 minutos, pero bueno, si podríamos usar un poquito menos tiempo, pues adelante ahora.
Bueno, perfecto. Bueno, yo voy a echar en juego algunas palabras, no sé si por ahí se puede pasar la presentación. Voy a jugar con algunas palabras que están más vinculadas a la interseccionalidad y a la generación de conocimiento, de nuevo conocimiento. En ese punto, yo lo conté muy rápidamente, nosotros acá en la universidad, desde el Labura, el laboratorio, venimos estudiando con cierta obsesión el problema de la cuenca del río Reconquista, una cuenca de un río que tiene 85 kilómetros de largo, que cobija casi el 10% de la población de nuestro país, cerca de 4 millones de habitantes residen en esta cuenca, con importantes problemas, en su habitación y por otro lado con enormes oportunidades para entender al río como una pieza, como un corredor de biodiversidad o un sistema socioecológico más complejo, no solamente un límite o una falla, sino entenderlo como una oportunidad. En ese contexto me permití sumar esta imagen que tiene que ver con una cartografía construida en el año 1600 por Mercator. Mercator fue un señor con bastante inteligencia respecto a que hizo la traducción de cómo representar en un plano la esfera de la Tierra, con una técnica muy, muy precisa de corrección de curvas a líneas. Y por otro lado, estos planos se construían con una finalidad. Nosotros como territorio americano éramos sujetos de experimentos, de experiencias, de conquistas y también de acumulación de riquezas o de poder respecto de las metrópolis, de las colonias. Al ser coloniales, eran territorios a ser construidos o a ser ocupados. En ese contexto, estas cartografías tenían que ver con sumar conocimiento a un territorio o sumar conocimiento de ese territorio para proveerlo y así, de alguna manera, poder avanzar con las costumbres tal vez coloniales. Me interesa, sobre esta cartografía también, mostrar el poder que tenían los ríos, ¿no? El poder que tenían los ríos como piezas configurantes de territorio, como grandes ordenadores del territorio y como posibles formas de entrar al territorio. Y nosotros, volviendo al caso nuestro del río Reconquista, nuestro río Reconquista tiene que ver un poco con esta cartografía. Entonces, en ese punto es la pregunta que nos intentamos responder, tiene que ver con cómo construir nuestra historia, cómo construir información sobre nuestro territorio cuando las preocupaciones siempre estuvieron concentradas en las áreas centrales de las ciudades o en los problemas principales de las ciudades y no en los problemas metropolitanos que tienen las ciudades. Entonces, en ese contexto, me gustaría, la siguiente por favor, contar un poco los aportes que nos dio el haber trabajado con el proyecto IDERCI, que tuvo que ver con poner nombre, o sea, hacer lo que hizo Mercator en el año 1600, hacerlo nosotros en el siglo XXI, sobre un territorio que no tenía mapas, o que tenía muy pocos mapas, o que tenía muy poca información, y era darle precisión a los sitios. O sea, también de alguna manera poder construir la historia de estos sitios, definiendo cómo eran sus lugares, qué características tenían, cómo estaban configurados, qué relaciones había entre la estructura urbana y sus ubicaciones, qué relaciones había entre el sistema natural, ambiental y la ocupación, y darle una precisión a la información que nosotros como académicos, que estamos de alguna manera atravesados por la experiencia de la academia y por la experiencia del territorio, pudimos sintetizar en estos planos, en estas cartografías, que le dan a dar sentido a un poco a la investigación. Siguiente, por favor. Estos planos, de alguna manera, le van dando información crítica. Por ejemplo, esta cartografía que hicimos se produjo en el marco del convenio con IDERCI y tiene que ver con el mapeo y la delimitación y definición de las áreas inundables, una cuestión que en una cuenca
ocupada, como dije, con 4 millones de personas, entender este fenómeno de lo que es la bajocota, la ocupación, la topografía, el avance territorial y, por ejemplo, me animo a decir que en un escenario de cambio climático, como el que de cambio ambiental global y con consecuencias en los territorios, un aumento del nivel del mar sobre estos territorios que están todos bajo la cota 5, me animaría a decir que va a tener efectos importantes, efectos que va a obligar a que se produzcan nuevas migraciones en estos territorios y que produzcan nuevas relocalizaciones, con lo cual es interesante y es importante tener esta información para la toma de decisión hacia futuro. Simplemente ahora me quiero concentrar 2 cositas sobre los temas que nos ocupa y nos disparó como preguntas hacia futuro, que tiene que ver con entender el tema de las dinámicas y las transformaciones del territorio, el fenómeno de la expansión urbana y cómo son sus formas, y comparar estas formas de ocupar el territorio, la ocupación y la expansión, la organización urbana, que al no ser una ciudad planificada desde las oficinas o desde el Estado central, sino que es un espacio cogestionado por organizaciones y por institucionalidades, tienen formas de producción bien distintas. Los desplazamientos, o sea, cómo son los canales de desplazamiento y los movimientos que tienen estos sectores. El registro de la historia situada. Nos parece importante que estos lugares tengan su historia y que se reconozcan como en la agenda del conocimiento con su propia historia construida, y que la universidad también se preocupe por esa construcción de la historia. El ambiente territorial, entender cómo es su conformación, cuáles son los elementos incidentes para la urbanización, cuáles son las formas de protección sobre el ambiente, cómo son esos corredores. Algo que está vinculado a una de las primeras preguntas que nos hizo nuestro colega, que tiene que ver con la generación de conocimiento y tecnologías proyectuales, cómo este conocimiento puede ser utilizado para generar tecnologías de proyecto que de alguna manera entiendan este problema de una manera integral, ¿no? Holística. Y también, por último, entender también cómo es la gobernabilidad y el espacio de la interinstitucionalidad. Entender que estos espacios forman parte de una ciudad, forman parte del área, la expansión metropolitana de nuestra ciudad, pero tienen formas de gobernabilidad bien distintas a las áreas centrales o las áreas ya de alguna manera consolidadas. Esas lógicas de gobernanza que tienen incidencia sobre esos espacios y tienen de alguna manera una suerte de conflictualidad porque hay diferentes actores trabajando en un espacio, producen una ciudad compleja. En ese punto, y a modo de reflexión, quería simplemente decir que estas oportunidades de trabajar en la interdisciplina, en la interseccionalidad de la disciplina, nos permiten construir información. La información por sí hay que pasarla a conocimiento, y la idea es que ese conocimiento se transforme en una instancia previa a la aplicación de políticas transformativas. En ese caso, tener conocimiento de un lugar implica poder operar a ese lugar, operar en el sentido, operar y colaborar para que existan transformaciones sanas, y entender que estas transformaciones tienen que ser producidas con el conocimiento situado, generado por el propio sitio, y por otro lado también en la colaboración y en el marco de acuerdo y participación con los usuarios. Aquí presente con nuestra colega de Irán, y yo soy una persona que me gusta mucho el cine, y hay un director iraní que se llama Abbas Kiarostami, que es una persona que hace culto incesante sobre el paisaje y sobre los problemas de la ciudad, de los problemas de la comunicación, sobre el territorio, sobre las pausas que producen estas incomprensiones que tiene la sociedad respecto de los lugares, y creo que me encantó por ahí compartir esta mesa con vos y traerme a mi memoria ese director que de alguna manera tranquilamente podría retratar nuestro río Reconquista con esa pasión como la que estamos haciendo nosotros ahora. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fabián de la Fuente. Y ahora sigue Gonzalo Bravo, de la Fundación Bariloche, por favor. Adelante, Gonzalo. Bueno, muchas gracias. Primero me gustaría saber si se me escucha. Sí.
También en el aula. Bueno, perfecto. Yo tenía alguna imagen para compartirles, voy a hacer un intento rápido, si funciona bien y si no, Todavía no. Solamente vemos la pantalla negra. Bueno, ya no escuchamos Gonzalo tampoco. Creo que... Ok, hay otra vez un problema de conectividad, entonces vamos a seguir con Faten. Bueno, no es Edith, adelante, ¿cómo funciona ahora con México por lo menos? De la Hola, Universidad de muchas Guadalajara. gracias. Perfecto, muchísimas gracias. También me gustaría poder compartir, no sé si lo pueden ver. Creo que se ve, ¿verdad? Sí. Perfecto, ok. Bueno, pues les voy a compartir como algunas de las acciones que hacemos desde la cátedra, sobre todo en los que hemos desarrollado en estos 2 años y los proyectos que tenemos pensados para el futuro. Ahora que hablamos mucho sobre la multicausalidad, los multifactores y la interseccionalidad de la migración, pues sabemos que al haber tantas causas que la originan, requiere de muchos actores y de muchas colaboraciones, ¿no? Y sobre esto el trabajo de la cátedra, como crear alianzas con distintos actores para poder hacer diferentes proyectos y atender las causas, o al menos conocer las causas para poder generar propuestas de solución. Entonces, bueno, como les mencionaba, somos la Cátedra en Migración Internacional Forzada, Inclusión y Derechos Humanos, que nace en 2022 a partir del convenio de colaboración entre la Universidad de Guadalajara y el IDRC. En términos generales, estos son los 4 ejes que atraviesan todo el quehacer. Nosotros tenemos 6 componentes que no me voy a tener en enunciarlos, pero sí estos 4 proyectos o estos 4 ejes generales, que son generar investigación útil, investigación interdisciplinaria y colectiva, por esto que les mencionaba que sabemos que al ser muchísimas las causas que originan la migración, se requiere una agenda con muchísimos actores que atiendan cada una de esas causas o que sitúen en el contexto cuáles son estas causas y qué es lo que se debe generar para atenderlas. Y consolidar un pensamiento regional, porque es imposible que cada quien esté trabajando desde su escritorio y que no se compartan estas ideas y que no podamos llegar como a diálogos y a consensos. Todo esto atravesado siempre por el género y otras cuestiones, infancias, grupos que requieren como esta atención prioritaria por cualidades que pueden llevarlos a situaciones de vulnerabilidad. Entonces, en ese sentido, en cuanto a las herramientas de innovación, traté como de dividir esto en estos 3 ejes que mencionaba Marcus al inicio: las herramientas de innovación, la interdisciplinariedad y nuestros principales. Todo lo concentramos, o la mayoría de los productos que generamos, lo concentramos en esta página, que los invito a visitarla. Pueden ver en la parte de arriba como todas las secciones que están contempladas y que son los productos que se realizan en la cátedra y en colaboración con otros actores también. Dentro de estas herramientas están unos mapas interactivos, tienen sus bases de datos. Sabemos que los datos son muy importantes para la toma de decisiones. Ayer lo mencionaba Natalia en una de las mesas y mencionaba como esta disponibilidad de los datos, ¿no? Y lo importante que es para que podamos tomar decisiones. Hay de distintos esferas, hablamos de desplazamiento por conflictos internos, de personas desaparecidas, de medio ambiente, tratamos de verlo como diferentes causas que originan la migración y diferentes situaciones de vulnerabilidad también a las que se presentan las personas migrantes. En cuestiones digitales tenemos estos 3 proyectos que son muy interesantes. Está Ecos en Tránsito, que son como unas cápsulas en donde se relata también la vivencia. Sabemos que no puede ser una toma de decisiones meramente vertical, entonces se relatan también las vivencias de las personas migrantes como para tener un diálogo más horizontal y poder conocer las causas de primera mano de las personas que se enfrentan a este proceso.
Hay cápsulas recientes que se acaba de incorporar este nuevo espacio con expertos en distintos temas, porque sabemos que hay muchas formas de expresar la migración y de darla a conocer. Entonces, se habla con profesores que, por ejemplo, este que les pongo aquí, habla sobre cómo motiva a sus estudiantes a través del arte, que es como un proyecto binacional, ¿no? En Estados Unidos y México. Y este último, que es un seminario a tramos, que es de trayectoria y movilidad, se realiza en conjunto con el CIESAS, una institución mexicana. Y pues igual, se invita a distintos profesores o investigadores para que relaten la migración desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, la que tuvimos la ocasión pasada fue vinculada con el mercado laboral y cómo este afecta o cómo se repercute a partir de la migración. En cuanto a la cooperación, estos son algunos de los actores con los que hay una agenda colectiva. No me voy a detener mucho en eso para poder avanzar. Y en los espacios de diálogo, en diciembre tuvimos este primer foro sobre migración y desplazamiento. Hubo invitados de distintas partes del mundo. Fue un proyecto muy interesante. Se realizó a lo largo de 2 días. Tuvimos una conferencia magistral también, que los invito a verla por si gustan. Y lo interesante de estos espacios es que, justo como este que hace Migrantas, se juntan diversos actores y podemos conocer perspectivas de distintas partes del mundo, y no solo concentrarnos en México o solo en la región, y conocer como todo lo que pasa alrededor de la migración, porque sabemos que es transnacional y transatlántica también. Entonces, no serviría de tanto concentrarnos en un solo país, habiendo tantas causas alrededor. Recientemente estuvimos participando en Cartagena más 40 también, en donde se propusieron distintos temas, sobre todo en cuestiones de educación superior para la inserción de personas refugiadas y las personas retornadas. Este espacio que hubo en el Foro Mundial sobre los Refugiados en 2023 en Ginebra, donde se hizo una presentación, estuvieron las 12 cátedras que componen la red de la IDRC en desplazamiento forzado, y pues se presentaron algunos temas en específico sobre cambio climático, 10 puntos para relacionar la migración con el cambio climático y atender las causas. Esta es la red de la que les hablaba. Son 12 cátedras alrededor del mundo, entre las cuales está México. Pueden ver ahí la distribución. Estamos en América, en África, Asia. Y es muy interesante porque al compartir estos espacios, por ejemplo, en Líbano se enfocan en cuestiones de salud, en Etiopía se enfocan en cuestiones de juventudes. Entonces podemos ver cómo esta interseccionalidad de la migración y cómo se vinculan todos los temas. Y es muy interesante este proyecto de la red porque nos permite tener este diálogo y a lo mejor enfocarnos en cuestiones que no considerábamos todavía en el proyecto de las cátedras. Y bueno, por último, en la generación de información, como les mencionaba, sabemos que no es un proceso vertical y que la toma de decisiones no se realiza de arriba hacia abajo. Entonces creemos en la generación de información socialmente útil para abrir el diálogo en la comunidad, no solo entre los académicos, sino en todas las personas que infieren en el proceso de la migración. Y también generamos información para las personas migrantes, como esta guía que les pongo aquí, que es una guía de albergues que abarca todos los estados de México, los 32 estados, y seccionado por municipios, para que las personas también puedan tener información y poder aportar un poco, ¿no? Hacer menos difícil el proceso. Y bueno, ya para finalizar, dentro de los principales obstáculos, no sé si quieren que me detenga aquí y esto lo conversamos al final como en todos juntos. Entonces, Adelante, me detengo aquí. de una vez. Perfecto. Perfecto. Bueno, y dentro de los principales obstáculos, pues sabemos que tenemos limitaciones de tiempo y de recursos. Estas estructuras institucionales internas que muchas veces detienen un poco los procesos. Las necesidades de integración, sobre todo, que sabemos que lo que les mencionaba ahorita, ¿no? Estas cuestiones me parece muy importante que tengamos estas cátedras, esta red de cátedras, que nos permiten integrar perspectivas de distintas partes del mundo y coordinar agendas. Recientemente tuvimos una reunión con Marcus y hablábamos sobre que, por ejemplo, en América Latina está la Cátedra de Perú, la de República Dominicana y la de México, pero tenemos como
objetivos aislados todavía, a pesar de que estamos dentro de la misma región. Entonces estamos pensando en hacer como una red de cátedras para América Latina para poder juntar estos objetivos y tener espacios de diálogo que permitan como el intercambio de las principales problemáticas y las propuestas de solución. Y por último, la disponibilidad de los datos. Ayer me pareció sumamente interesante lo que mencionaba Natalia sobre la gobernabilidad de los datos y de la migración. Y es esto, que tenemos muchísima información, pero no tenemos información en tiempo real. Entonces, cuesta mucho ver la evolución del fenómeno que va cada vez más rápido y necesitamos como estos datos y saber procesarlos y saber cómo utilizarlos para poder tomar mejores decisiones y estar más informados. Bueno, hasta aquí Muchas termino. gracias, Edith. A No, ustedes. excelente, gracias. No solamente como conozco bien las cátedras, son 14 cátedras, como dijo Edith, en África, Asia, en Medio Oriente, en América Latina, y realmente que la apuesta es eso, de la interdisciplinaridad, interseccionalidad, y que es importante también pensando en construcción de conocimiento desde los migrantes desplazados, asiliados, en todos esos contextos. Eso me parece sumamente interesante en esas cátedras de desplazamiento forzado que financiamos ahí. Entonces, vamos otra vez con Gonzalo Bravo, a ver si funciona esta vez. Gonzalo, a ver. Sí, muchas gracias. Lamento el corte de internet, fue de acá de mi oficina. ¿Se escucha? Ahora sí. Sí, se ve también. Bueno, excelente. Vamos a tratar de hacerlo breve. Me voy a poner acá el timer para no hacer excesos. Bueno, nuevamente, desde Bariloche nosotros trabajamos la invitación de las colegas del equipo de trabajo de Migrantas. Hemos tenido una interacción con ellas, nuestro proyecto Generis. Generis es un proyecto que lleva adelante la Fundación Bariloche en Bolivia. Acá tienen algunos de los actores. Es un proyecto financiado con cooperación canadiense y aquí tienen la imagen de lo que sería la plataforma o la red que la cooperación canadiense, la IDRC, sostiene. Esto es una de las acciones, somos 12 proyectos a nivel global, el nuestro es el único que tiene lugar en América Latina. Estamos trabajando en Bolivia, si bien la institución es de Argentina, la Fundación Bariloche, esto tiene que ver con problemas comunes y compartidos en la región. Estamos aprendiendo entonces en Bolivia de Bolivia. Estos 3 lineamientos son los lineamientos que se están trabajando en proyectos de investigación que duran aproximadamente 3 años. Insisto, son globales, son en países de ingresos medios, medios bajos. Y las inquietudes son la transición energética, las microempresas, las pequeñas empresas, en particular la generación de empleo, el problema que tenemos de desempleo en nuestros países, y mujeres y jóvenes. El enfoque de género, el abordaje de género es algo que es un desafío. El equipo de la Fundación Bariloche está formándose en el tema. Estamos recurriendo a expertos en Bolivia y expertos aquí en la institución para incorporar esta dimensión que tiene que estar presente sin ninguna duda. Bueno, ahí les queda la imagen internacional. El proyecto en sí está indagando la instalación de energías descentralizadas, ¿está bien? O sea, son pequeña escala, en soluciones productivas, si bien los hogares también pueden tener estas soluciones, a nosotros nos interesa ver las posibilidades de las pequeñas y medianas empresas de incorporarlas. Suelen ser emprendimientos vinculados de modo próximo a los recursos naturales. Esto otro es importante. Cuando se agrega valor a esos recursos naturales, piensen en la industria alimenticia, estamos en posibilidad genuina de generar un poco más de empleo o de crear capacidades de instalar un empleo que trascienda a través del tiempo y que se desarrolle en los países, que en definitiva es una de las preocupaciones. Estamos trabajando con los emprendimientos, hemos hecho 9 talleres, ahora les voy a contar, no solo con los emprendimientos en sí, sino con cámaras o asociaciones que los agrupan, que los nuclean y que pueden potenciar y transmitir los hallazgos, las inquietudes,
comunidades, que tiene que ver con pueblos originarios, que también tienen en Bolivia su actividad productiva, incipiente y con necesidad de ser apoyada, impulsada y incluida dentro del mercado, en definitiva. También hay empresas que puntualmente instalan estas soluciones que son relativamente nuevas. Hay algunas soluciones energéticas que no son complejas, como generar agua caliente directamente con el sol. No piensen únicamente en cosas complejas. Y hay, bueno, muchos insumos importados, entonces está toda esta preocupación por ver si esta transición energética en un país como Bolivia, qué resultado puede aparejar para sus requerimientos de divisas, etcétera, ¿no? El problema de la balanza de pagos. Acá a la izquierda tenemos un contacto con el sector público, en particular con los ministerios de hidrocarburos y energías, Ministerio de Tierras y Desarrollo Rural, ¿no? Yo les repito que estas empresas donde nosotros estamos comunicándonos suelen procesar recursos naturales, están próximas al territorio, agricultura, ganadería, quinoa, camélidos, por ejemplo. También los gobiernos locales, porque es un proyecto que trabaja mucho en territorio, y vicepresidencia como otro eslabón. Abajo estaban, los actores, quienes somos, obviamente que Fundación Bariloche no está solo, Immersive es nuestro grupo en Bolivia, en Cochabamba puntualmente, que nos está asistiendo en territorio, y allí a la derecha hay otro conjunto de aliados, ¿no? Universidades, una empresa instaladora de soluciones renovables, la ABER, que es la Asociación Boliviana de Energías Renovables, y una universidad particular que es la que está en Cochabamba. Aquí con esta última animación yo quería repasar el tema del financiamiento, que suele ser el eslabón más débil, la cuestión más problemática para poder llevar este cambio adelante. Tiene una gran escala, a veces estas empresas no son muy rentables, tienen economías sociales y otros valores con los cuales hay que hacer una lectura que trascienda un análisis financiero meramente de mercado, ¿no? Hay valor en generar empleo en jóvenes, en mujeres que se están incorporando al mercado laboral, hay valor en proteger ese procesamiento de recursos naturales, y eso no siempre tiene la rentabilidad que pide el mercado, ¿no? Y ahí estaba el loguito también de la UNSAM por una capacitación concreta que nos han dado el equipo de migrantes al equipo de Generis, tanto en Bolivia como en Bariloche. Bien, aquí las cuatro patas que tiene el proyecto, muy rápido. Esto implica evidentemente un trabajo multidisciplinario intenso. Estamos desarrollando también alguna metodología de trabajo novedosa, testeándola y aprendiendo mucho. Hay un diagnóstico que tiene que ver con el sector energía. La segunda parte es esta que les vengo hablando de las cadenas productivas. Y hay 10 casos de estudio en territorio. Nosotros estamos seleccionando 10 lugares donde queremos hacer una doble intervención. Por un lado, una instalación física de esta solución renovable. Imaginen un panel fotovoltaico o tal vez un calentador solar de agua, una bomba solar para poder extraer agua con la energía del sol sin necesidad de que llegue el tendido eléctrico. Y también en esa letra B, un relevamiento cualitativo de género, estamos con un equipo de trabajo específico desarrollando herramientas para ver cómo esta innovación, este cambio en una pequeña empresa, mediana empresa, microempresa, cómo perturba, cómo mueve ese estado de situación inicial, permitiendo, digamos, un progreso, pero hay que ver el rol que tienen las mujeres, que creemos que tiene algunas características positivas o alentadoras, ¿no? O sea, algunas ventajas comparativas en que las mujeres hagan monitoreos o registros del progreso de estas soluciones. Y por supuesto tenemos un compromiso de réplica a nivel regional. Trabajamos en Bolivia, pero esto se extiende. Bueno, acá hay algún dato adicional de nuestros relevamientos, de qué es lo que estamos viendo. Nosotros queremos, por un lado, hacer un análisis del estado de situación de las cadenas productivas que tienen más potencial o son las que están priorizadas por programas públicos. Y además esas cadenas se hicieron presentes en los talleres que yo les contaba. Son 9 talleres que están por acá, son talleres que se hicieron en cada una de las regiones de Bolivia. Digamos, se hizo el último ahora en marzo y el primero se hizo en agosto. Y en cada uno de estos talleres se formó una comunidad de WhatsApp
para poder interactuar y brindarles a los emprendedores, las novedades y el estado de situación. Bueno, el proyecto tiene sus redes. Ahí a la derecha les repito la importancia de la instalación de estos casos de estudios, que son los que nos van a permitir el desarrollo de estas herramientas cualitativas para ver qué es lo que está pasando en el... Un último comentario tiene que ver con el abordaje de la energía. O sea, cuando nosotros queremos realizar un cambio, ese cambio, y con esto voy concluyendo, ese cambio implica un conocimiento más bien profundo de cómo es el consumo de la energía. O sea, ¿cuál es el sector? No es lo mismo un sector de hogares que un sector de pequeños emprendimientos o medianos emprendimientos productivos. ¿Cuáles son los usos concretos? Si yo lo que necesito es agua caliente, si necesito calor para un proceso, porque estoy hirviendo algún líquido o porque estoy haciendo una cocción, un secado, eso me puede brindar alternativas para penetración de las energías renovables que no es necesariamente una solución centralizada, no es que la red tenga que llegar allí, ¿no? Entonces, es importante analizar los sectores de consumo de energía, los distintos usos y luego las distintas fuentes. Cuando yo tengo claro ese mapa, yo puedo proponer una fuente renovable que sustituya a la fuente tradicional o fósil y a partir de ahí hacer la lectura del cambio y del camino y el aporte a la transición energética. Bueno, yo dejaría por ahí, este es el equipo de trabajo, hay una interesante participación de mujeres y seguramente pueda comentarles alguna otra cosa de estos elementos multidisciplinarios, porque acá como mínimo tenemos sociólogos, antropólogos en territorio haciendo el relevamiento, hay una parte ingenieril, tanto en el estudio del sistema energético de Bolivia como en las soluciones puntuales, cuándo son útiles, si van a poder ser repagadas en función de la actividad productiva, o sea, de los precios de venta, los costos, y tratando de no limitarnos a una visión, como les decía, meramente de mercado, ¿no? Y estamos aprendiendo, eso es lo que quiero decir, tanto en Bolivia como con esta incorporación de la visión transversal de género. Así que muchas gracias, yo dejo de compartir y quedo a disposición. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias. Mis comentarios van a atacar lo que básicamente estuvimos o se estaba proponiendo acá, el instrumento para la generación de conocimiento a través de la interdisciplinaridad. Y creo que de lo que se escuchó acá y en lo más básico, la interdisciplinaridad surge como primer paso del método, es el diálogo. Digo, nos reconocemos, podemos ser investigadores o podemos ser solamente dos personas que frente a pongámosle una pregunta o un problema, se reconocen como pares, siendo distintos, para tratar de responder a ese problema. O sea, el diálogo es lo básico, sea un investigador adentro de su recinto con su formación, que sale de su caja, de su silo, y se escucha al otro para resolver un problema. Digo, eso es lo básico y está en la experiencia que todos hemos vivido y que además surge de una evolución también del conocimiento para tratar de responder a las nuevas preguntas. Digo, quien hoy no reconozca eso, no puede resolver nada. Y más en este mundo que necesitamos saber todo para tomar una sola decisión. Y si no, tenemos que ir a Google. Y Google no es más que la interdisciplinaridad puesta en algoritmos. Y es eso, para tratar de responder preguntas. Digo, o sea, el conocimiento evoluciona hacia esto. ¿Quién? Son pocos los investigadores, me pueden decir, sí, un físico, sí está, pero ya la física cuántica está poniendo cosas mucho más grandes que la simple que caía la manzana, ¿no? Y sabíamos que estábamos... Y yo creo que inclusive en el aprendizaje que todos acá estamos colocando, es cuando empezamos a reconocernos que todos podemos opinar, que todos sabemos de algo para resolver un problema. O sea, inclusive en la teoría de cambio es
crítico para generar un conocimiento nuevo que permita explicar cosas distintas. Y ahí está para mí el valor de la transdisciplinaridad. Inclusive si vamos de la interdisciplinaridad, si vamos a la transdisciplinaridad, la interseccionalidad que ustedes trabajan no es más que eso, es reconocer todos los otros elementos para tomar la decisión. Y ahí está la fuerza de otros temas que se hablan acá, es el valor de lo colectivo, es una inteligencia colectiva la que permite ese método, porque si no fallamos. Y lo otro, y acá me refiero a algo que Carolina Robino trabaja, digo, pensar y proponerse sobre la transdisciplinaridad, la interdisciplinaridad, sin tener un propósito en sí, es un problema del método. Porque es decir, nosotros aplicamos todo eso para poder resolver con un propósito que es un cambio. Entonces yo, porque no quiero ser más largo, porque quiero ser provocador de la experiencia que vivieron ustedes en el territorio de la transdisciplinaridad, es que yo digo, estamos ante un instrumento que tiene valor colectivo, que lo podemos usar, pero ¿qué pasa si sentamos a todos los investigadores de cada una de sus áreas a tratar de responder un problema y generamos la evidencia? Nosotros con Carolina y con Marcus tenemos que ayudar a generar evidencia para la toma de una decisión política, por ejemplo, para que pueda ser más efectiva y tenga impacto. Nosotros podemos juntar eso de laboratorio casi, ¿y quién dice que nosotros con esa solución vamos a generar el impacto que la comunidad quiere, al fin y al cabo, para poder estar mejor y más feliz? O sea, si en este ejercicio, que es una metodología, no involucramos al beneficiario, por ejemplo, vamos a colocarnos ahora en la experiencia de Reconquista Inmigrante. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera integrado específicamente a las comunidades, mujeres y hombres que trabajan en Reconquista cuando se comienzan a evaluar o a explorar sobre situaciones? Podemos generar un conocimiento nuevo, interdisciplinario y demás, pero no quiere decir que genere las soluciones efectivas para ese caso. O sea, la necesidad de los límites también, y ahí voy, el método y demás, porque es complejo, y por eso es que creo que la experiencia de la localización es uno de los laboratorios y terrenos más efectivos en donde la interdisciplinariedad genera cambio. Y yo no piense que te quiero robar nada, pero digo, ¿cómo imaginarnos los cambios en el imaginario de este territorio, por ejemplo, de esta gente, de esta historia con los fósiles industriales de la época de la revolución industrial, de los gobiernos peronistas? En esta nueva realidad tenemos al SEAMSE, tenemos migrantes, y viviendo en condiciones donde el río Reconquista evoluciona, como nos decía Fabián, como creo que lo decimos, y es posible que estemos en circunstancias de inundaciones si no nos imaginamos todos juntos eso. Parece como que es panfletario lo que yo estoy planeando, digo, pero a lo que digo es una verdad, como también buscar soluciones a problemas políticos, que los problemas políticos no son solo de los políticos, sino que tienen todo esto, y en esta realidad trabajar. A mí es esa la reflexión que me surge, quería poner los temas del método y aterrizarlo a la realidad de lo que es esta experiencia de la universidad, de este grupo de investigadores, de todos los que participaron, para desafiarlos de que hay que sin duda empezar a generar. Nosotros tenemos en el IDRC además una necesidad de evaluar y medir los impactos, y cuando uno va a lo transdisciplinario se complica, digo, porque cuando tenés que poner varias variables, o llegás a un algoritmo como hace la inteligencia artificial, o llegamos a esta que es una inteligencia colectiva que complica. Digo, eso es parte de otro desafío que también lo estamos viviendo nosotros. Gracias.